¿cuál es la mejor manera de aprender a diseñar en 3D? Diseñar en 3D entendemos esculpir, ¿no? Creo que es la base principal. Porque el concept y tal es... Es que yo diría modelar. Modelar sería lo suyo. Es como lo más sencillo y que no requiere tanto de habilidad artística, ¿no? Porque esculpir solo es transportar el hecho de esculpir al digital. Entonces, yo creo que es muy artístico, igual que si dices la ilustración digital, ¿no? Ujú. Se ve directamente, lógicamente, del dibujo de la ilustración tradicional. Entonces, yo diría modelar, sí, modelar en quads, que se diría, ¿no? Que es hacerla a partir de un cubo, pues hacer un arma o lo que sea, pasito a pasito. Es muy distinto a esculpir. Porque esculpir es más eso, es más artístico, es más libre y a la hora de modelar como que te limita un poco. Entonces, mejor manera de aprender. A ver, se puede aprender de manera autodidacta Ujú. ahora mismo porque hay mucho contenido, Sí, muchísimo. de hecho, Entonces, más que en ningún otro momento en la historia, tutoriales, cursos de manera gratuita, pagando. De hecho, seguro que Blender o Maya o cualquier programa tiene sus propios tutoriales o todo. sí, de todo. De hecho, a ver, se acostumbra a recomendar que estés activo, ¿no? Que veas lo que se va haciendo, lo que va haciendo la gente o que conozcas gente del sector o que participes en concursos y tal. El tema es, yo creo que la parte mala de ser autodidacta es un poco que no recibes a ver, a no ser que te muevas mucho y sí que haya gente que esté para ti o te dé feedback, pero es como que tienes la posibilidad de tener malos hábitos o de no acabar de entender cómo funciona la industria por dentro porque hay muchas cosas que no se cuentan. Entonces, o que no se saben o que es metodología bueno, es una metodología que a lo mejor no encuentras. Entonces, es como que, lógicamente, se puede y te va a ir muy bien. Independientemente de eso, yo recomendaría pues que haya algo más. Es decir, ir a estudiar esto, yo creo que te va a servir mucho más, ya no solo para aprender desde la base cómo funciona y no aprender a trocitos o dejarte partes, o incluso dar por hecho o menospreciar una tarea porque a ti no te apetece hacerla, Claro. como que si no te lo muestran no la pones en valor. Sí, Y alguna dices, herramienta tal vez. claro, o dices, no, es que hay mucha gente, a mí me pasaba, yo lo decía, no, si es que para 3D no necesito saber dibujar. Bueno, a ver, lo necesitas, depende de lo que quieras hacer. ¿Te va a ir bien? Por Seguro, supuesto. seguro. Ya. Puesto. ¿Hace falta? Es que ya estamos, depende. Si quieres hacer un personaje o esculpirlo, pues claro que te hace falta. Si quieres hacer un edificio, bueno, ahí pasable, ¿no? Si quieres hacer un prop, un arma, una silla, puedes guiar de referencias y aún sales del Ya, paso. pero sí, entendemos como que la intención genérica es llegar a un buen nivel y poder saber hacer bien las cosas. Sí, no, y que creo que la formación es muy interesante también por los contactos que te puede brindar, ¿no? O para también conocer gente y al final tener un poco compartir esas ganas, ¿no? De hacer cosas o compartir trabajos. Creo que moverte en un ámbito más así ayuda, yo creo, a impulsar el tema. Hombre, está claro que al final quien está todo el día rodeado de lo que le gusta, o a lo que se quiere dedicar, mejor dicho, que en este caso, quien está todo el día pensando en 3D, hablando con compañeros de clase, viendo proyectos, jugando a videojuegos, al final Total. aprenderá mucho más y de mejor calidad que el que solamente lo hace pues en un horario establecido, ¿no? El que lo vive, ¿no? Está claro. Y bueno, pongamos que hay alguien viendo este trozo de este vídeo que está pensando en hacer diseño 3D. Bueno, arte 3D en general, porque ya me ha quedado claro que es muy amplio y que depende y depende de tantas cosas. Pues, ¿qué te hubiera gustado saber a ti cuando ibas a entrar en este mundillo? ¿No? Interesante, es muy interesante esta pregunta, la verdad. Sí, a ver, yo creo que es un mundo muy emocionante, ¿eh? Y muy divertido y muy duro. A ver, Tres cosas, sí. sí, yo creo que es lo principal. Es como que para mí lo define bastante bien. Entonces, si te llama la atención, primero pregúntate por qué te llama la atención.
Y también hazte un poco la pregunta a ti mismo de, después de haber buscado un poco de información o escuchado lo que hemos estado diciendo hasta ahora, pues imaginarte si te verías en alguna tarea de las que hemos comentado. Independientemente de eso, como tampoco te lo puedes imaginar porque porque no lo has hecho nunca y te es difícil valorar el saber utilizar un programa que no sabes utilizar, bueno, todo lo que conlleva algo muy avanzado, ¿no? sí, ¿no? Y aparte que muchas veces a lo mejor la tarea te llama la atención, pero a la que te pones dices, uff, esto no es para mí, ¿sabes? Ya, Que eso ya, de pasa hecho muchas ha pasado a todo el mundo con alguna cosa en la vida de que de fuera se veía muy chulo, pero luego, bueno, Exacto. Claro, yo mi consejo así principal y como para empezar, aparte de informarse, sería busca tutoriales y abre el programa. El programa que sea que te llame la atención, ábrelo. No te asustes, porque pasa. Abres un programa y dices, hostia, ¿esto qué coño? No sé ni cómo, ni por dónde empezar, ni por dónde cogerlo. No pasa nada, tú sigue un tutorial sencillo, hay un montón. Y ábrelo, pruébalo, trastea, toquetea, peléate con el mismo programa o con lo que te apetezca probar. eh, y vas a ver un poco si ya, tantear un poco si realmente te puede o no llamar la atención. Igualmente, independientemente de eso, un poco creo que se tenga que agobiar uno en, ostras, tengo que tomar una decisión, si la tomo ya no hay vuelta atrás, no, 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 está ni de claro. coña, porque a lo mejor abres el programa y dices, es la hostia, te metes a estudiarlo y dices, no, no es para mí. Yo diría que pruebes, ¿te gusta? Dale una oportunidad. Sería un poco eso, yo diría, vamos. No, no, tiene todo el sentido del mundo. Me ha parecido muy bueno lo que comentas de que no te asustes, ¿no? Al abrir un programa, que es algo que yo he sentido. Un poco de miedo porque yo vengo pues, de programas de Adobe, como Photoshop, Illustrator, en los que, dentro de lo que cabe, que yo ya lo empecé hace mucho tiempo, esto a trastear y a ir poquito a poquito dándole y dándole. Cuando abrí por primera vez un programa de 3D para probar, vi que había un factor que no había tenido en cuenta nunca, que es el no estar en un sitio plano. Y es el poder girar una cámara es algo que me costaba mucho entender, porque al final lo que se ubica dentro de una mesa de trabajo de Photoshop pues cabe en tu pantalla, o sea, la haces pequeña y puedes ver todos los diseños, todo lo que tienes, todos los elementos, pero en diseño entra ahí el 3D, la tercera dimensión, ¿no? Que mmm, no sé, que era difícil calcular medidas y no sé, muchas cosas. Y a ver, es que es normal, es normal. Impacta un poco porque es muy distinto a lo que acostumbras a ver. Yo me acuerdo la primera vez que abrí ZBrush, que es la herramienta de escultura por excelencia, es como el programa dedicado únicamente a eso. eh, te peta la cabeza y dices, ¿qué coño es esto? ¿No? Te empiezan a enseñar las bases del 3D, pues no sé, como que te cuesta mucho pillarlo y son cosas complejas a priori, ¿no? Al principio te impacta. Entonces también, en base a lo que has dicho del 2D y del 3D, creo que cada vez estos se están fusionando más. De hecho, en la universidad que estoy, aparte de la carrera de animación, está la carrera de artes digitales, que no solo tiene en cuenta el arte tradicional, sino que añade aspectos del digital, no únicamente 2D, sino también 3D, porque al final hay mucha gente que usa el 3D como herramienta para ilustrar de mil maneras, ¿no? Y al final hay muchas veces que estos dos estilos se acaban fusionando y hay una ilustración 3D imitando al 2D o una ilustración 2D montada en un entorno 3D Sí. o bueno, ya es como de, venga, Bueno, son cosas no lo muy juntes. interesantes, ¿eh? Yo he visto, seguro que te habré compartido por Instagram alguna vez. Recuerdo una ilustración 3D que la estaba pintando en 3D, que era una ilustración de un edificio con unos personajes y que lo rotaba para ir pintando conforme pues iba haciéndolo y al final pues tenía un resultado súper chulo. Más allá del estilo, a nivel técnico era difícil de comprender, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que es muy interesante porque es como más herramientas para que haya pues más variedad o distintas técnicas para llegar al mismo sitio. Incluso, pues no sé, hay ilustradores que montan con cubos lo que sería la escena y encima hacen un matte painting, ¿no? O un paint over, o como se llame la técnica, básicamente es pintar encima y lo usan como referencia para la perspectiva, para tener una perspectiva correcta o para la composición incluso.
y son cosas muy útiles, que al final son herramientas que si puedes usar y te facilitan las cosas, al Ujú. final es muy interesante, ¿no? Sí, sí, tanto. Em, pues comentarte que recuerdo que te compraste un iPad y te compraste dentro del iPad, que está muy chulo, un programa para hacer 3D. Y bueno, ¿cómo va eso? Porque yo lo vi muy fácil cuando te pusiste a hacer algo en modo espejo, que no sé si hiciste una cara o algo por el estilo, no sé, parecía muy intuitivo, comparado a lo mejor con un programa de ordenador que tiene mucha más profundidad y herramientas. A ver, te refieres al de escultura, ¿no? ¿Puede ser? Supongo, supongo, sí. Bueno, a ver, acabo de decir que no lo he tocado mucho, lo he tocado muy poco de momento. Pero sí, yo creo que son avances, ¿no? Lo mismo que ahora hablábamos de que al final se mezcla el 2D con el 3D. eh, es lo mismo. Yo hace, no sé, 6 años me compré la primera tableta, la Wacom típica de 70 euros, y no sabía ni cómo funcionaba, estaba Yeah. flipando, ¿no? Y ahora ya como que va avanzando la cosa, incluso en un dispositivo como este portátil, bastante pequeño por lo que puede mover o hacer, que puedas esculpir casi igual que en el PC, es un lujo. Por lo poco que lo he probado, es una herramienta más que buena. Es decir, no, yo no creo, yo no pido más para Sí, sobre todo un dispositivo así. Está muy bien. Incluso ahora, bueno, hablando de programas en el iPad en concreto, está el Procreate, que es súper famoso, que es como un Photoshop. Y a mí me flipa que hay gente que pueda vivir y trabajar solo con el iPad, ya sean tatuadores, ilustradores, sí, pues que no sea sé, todo tipo de artistas. su herramienta de trabajo principal, al Es final. brutal. Claro, es que es como un sketchbook con un montón de memoria y herramientas para hacer las ilustraciones que quieras y además que, no sé, que es como unificar todo ahí muy cómodo. Y creo que tener esta posibilidad es un lujo.